Un cordial saludo, profesor Ciro Morán. Somos estudiantes del primer semestre de Derecho Nocturno. Mi nombre es Erika Joana Ramírez Moncada y mi compañero Cristian Camilo Guevara González. El motivo de este video es para analizar las críticas sobre el concepto de derecho que hace Hart y Dworkin. Inicialmente podemos decir que estas críticas son importantes ya que se extienden a nivel mundial. Su importancia, ya que toca puntos centrales de la teoría del derecho, o sea, la validez del derecho, para así descubrir qué es el derecho, como Hart se hace la pregunta en concepto del derecho. Podemos iniciar diciendo que Hart hizo algunas observaciones de las críticas de Dworkin. Características iniciales de la teoría de Hart son dos. La primera la general y la segunda la descriptiva. En la general, Hart no intenta dar una respuesta al sistema jurídico anglosajón, sino a todo el sistema jurídico vigente. Y la descriptiva es donde Hart pretende aclarar la estructura del derecho, se centra en la práctica social y lingüística. Con el lenguaje, ¿qué quiere decir? Que focalicemos ese lenguaje dentro de los asuntos jurídicos. También se basa en su teoría sociológica lingüística. A raíz del pensamiento que tiene Hart sobre el derecho, Dworkin hace ciertas críticas. En estas podemos encontrar que hace críticas sobre el modelo de normas y ataca los cimientos del positivismo. En las dos primeras ideas, para criticar la teoría de Hart, dice: no todos los casos difíciles responden a la vaguedad de un término de una regla jurídica. Esto quiere decir que a pesar de que hayan teorías sobre algunos casos que son complejos, no significa que tenga cierto interés el juez de adquirir, por decirlo así, esta jurisprudencia. Otra crítica que hace es que es un error afirmar que los jueces tienen poderes discrecionales en los casos difíciles. Bueno, podemos seguir con las críticas que hace a los pilares del positivismo. El primero es la separación entre lo que el derecho es y lo que el derecho debería de ser. La segunda es la idea de fundamento de un sistema jurídico donde no debe buscarse o basarse en teorías morales, sino que pueden describirse en términos morales neutros entre obediencia y un legislador soberano. Una opinión que podemos dar frente a esta idea es que no debemos de estar ni basados ni regidos por un legislador soberano, o sea, donde nos den una ley o una norma o una regla que debemos de seguir al pie de la letra cuando debemos de tener en cuenta la jurisprudencia. Una definición que se le puede dar a un grupo de personas soberanas o legislador soberano es que en medio de amenazas llega a la obediencia. Dworkin también dice que el derecho es un conjunto de reglas identificadas a través de una única regla de reconocimiento. Cuando una regla no puede ser identificada por la regla de reconocimiento, los jueces tienen discrecionalidad para resolver el caso. O sea, cuando una regla no está reconocida, el juez puede optar por hacer validez a lo que el
pretende hacer entender frente a esta regla. También dice que los derechos y obligaciones pueden derivarse solo de reglas jurídicas, cuya validez puede afirmarse en términos de la regla de reconocimiento. Un énfasis que podemos hacer es sobre este tema que estaba criticando Dworkin, es la noción de reglas, que serían las primarias y las secundarias. Dworkin hablaba de las secundarias, que serían las de cambio, adjudicación y reconocimiento. Las reglas de reconocimiento le permiten a Hart instalar el derecho vigente. ¿Qué quiere decir esto? Proporciona los criterios de validez del sistema. Es una regla última. Ahí termina la cadena de validación. También dice que se afirma su existencia fáctica, o sea, una regla de hecho. Hart también objeta a Kelsen, ya que la validez no solo se puede predicar de las normas que están por debajo de esta norma básica. La primera crítica que hace Dworkin frente a Hart al modelo de discrecionalidad dice que las partes en el proceso tienen derecho a que su diferencia jurídica deben ser resueltas con el material jurídico preexistente, tanto para los casos fáciles como para los casos difíciles. Esto nos quiere decir que en cualquiera de los casos que nos encontremos, tenemos un material preexistente y con esto el juez debe basarse para tomar una decisión. La segunda crítica que realiza dice que no todas las normas jurídicas son reglas precisas. Existen otro tipo de estándares que juegan en la decisión judicial. Estos estándares son los principios. Un ejemplo puede ser: nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Otro tema que toca Hart es la sociología. Como su nombre lo dice, sociología de Hart. Aquí tenemos dos puntos de vista, externos e internos, de las reglas. Los externos dice que una persona externa observa si hay reiteración de comportamientos de un grupo de personas, pero desconoce los motivos. En la interna, una persona externa observa si hay reiteración de estos comportamientos, pero se enfoca en los motivos. Ante las reglas jurídicas, los puntos de vista externos registran las repeticiones de la conducta de los miembros de la sociedad que no aceptan las reglas jurídicas. Esto sería un aspecto coercitivo. Y en el punto de vista interno, su función justificativa de juicios de aprobación o realiza una crítica sobre estos derechos y obligaciones. Dworkin también critica que los principios tienen un funcionamiento y estructura diferente a las reglas. No pueden ser identificadas y son obligatorias a los jueces y a los intérpretes. Los principios funcionan y actúan como un estándar decisorio a una orientación que debe seguir para tomar una decisión final. La tercera crítica que le realiza Dworkin a Hart nos dice que la regla de reconocimiento es una regla empírica. No captura la totalidad del derecho, solo de las reglas, no los principios, ya que ellas juegan dentro de las decisiones jurídicas. La cuarta crítica nos dice que el derecho no está constituido solo por reglas, sino también por principios. Y el positivismo ha olvidado que los principios actúan como líneas directrices. La quinta crítica nos dice que la tesis positivista
son obstáculos externos e internos de las reglas. No pueden explicar de manera satisfactoria de las reglas morales. Habría que ampliar el concepto de derecho para incluir los principios y abandonar la separación entre derecho y moral. Unos temas a resaltar de este debate sería sobre la interpretación del derecho que realizaba Hart y las decisiones judiciales en los casos difíciles. Hart construye una propuesta diciendo así: constatación lingüística inicial. Es la precisión del lenguaje natural. Dice que esta precisión es limitada y la imprecisión se acentúa en el lenguaje jurídico por dos razones. La primera sería porque las reglas jurídicas están dirigidas a clases de personas o cosas, y la segunda sería porque las reglas permanecen vigentes durante periodos largos de tiempo. Esto quiere decir que contribuyen a un lenguaje impreciso, dado la evolución, y porque su textura jurídica abierta hace que la expresión se aplique dependiendo del hecho. También habla sobre casos difíciles y fáciles. La distinción de estos sería: los casos difíciles existe más de una interpretación razonable, pero no aplica el derecho, sino que lo crea para el caso concreto, o sea, específico. También habla sobre la tesis de la discrecionalidad judicial, que dice que para elegir la interpretación más adecuada se debe tener una virtud intelectual, prudencia y capacidad de discernir. En la sexta crítica que realiza Dworkin nos dice que la tesis de la discrecionalidad constituye un método de decisión personificado un juez, con capacidades extraordinarias, sagaz y paciente. Este juez encuentra en los casos difíciles aquellos principios que logren dar la mejor explicación posible sobre las reglas vigentes y para proveer una justificación moral a las decisiones, ya que el juez no opera con esa textura jurídica abierta. Lo que hace el juez es que mira los objetivos de la sociedad para determinar cuál es el derecho que debe aplicarse, para decidir un resultado en el material jurídico existente. Esto nos quiere decir que el derecho ya está ahí. El juez no tiene que crearlo, sino que se encuentra en la trama de la sociedad. Él solo debe identificar, extrayendo de los principios y la trama el resultado final. Esta es única. También podemos hacer énfasis en las réplicas que hacía Hart. Dice que la aplicación del derecho para incluir los principios sería la unión de la descripción y la justificación. Sobre los casos difíciles con única respuesta puede haber más de 3 basadas en principios donde el juez puede elegir. Aquí tendríamos un espacio de discrecionalidad. Dworkin dice que las réplicas establecen una relación entre creación literaria y adjudicación, aplicación judicial del derecho. Esta relación da una base adecuada para desarrollar la teoría del derecho como integridad. También dice que sostiene la tesis de la existencia de única respuesta en el derecho. Muestra que tiene una visión cerrada y objetivista que sería la mejor versión del material jurídico vigente. Hart hace unas defensas sobre las críticas de Dworkin. Dice que Dworkin interpretó erróneamente sus teorías. Ejemplo,
la necesidad de la aceptación unánime de la regla de reconocimiento. Hart también sostiene que su teoría es más consistente que las objeciones de Dworkin. Él también acepta las inconsistencias o vacíos en su teoría de cómo la poca atención que él le presta a los principios. Un punto central, algo importante que debemos de hacer enfoque, sería la posibilidad de enunciar una teoría descriptiva del derecho, que dé cuenta de la existencia de juicios valorativos en el derecho. Hart enuncia su propuesta como positivismo suave, es decir, en la práctica de los jueces, abogados, funcionarios, demuestran que las reglas tienen una dimensión valorativa y critica que ésta ha impedido formular una propuesta descriptiva del derecho. Respecto a las réplicas, Dworkin empieza a pensar en el derecho como integridad, como un compromiso plasmado en instituciones de la comunidad. Sugiere que la comunidad tiene un substrato de principios que la justifican. El derecho como integridad es un enfoque que permite tener una actividad frente al derecho. Se toma al derecho como un dato interpretativo y se trabaja en la constitución de una tarea colectiva, justificativa y crítica de las decisiones públicas. También arma una propuesta teórica. Dice, el convencionalismo jurídico sostiene que las reglas jurídicas son las que están establecidas por el legislador en el pasado y tienen que ser interpretadas conforme a la intención de los legisladores presentes. También nos habla sobre el pragmatismo jurídico. Dice que el juez debe moldear la regla jurídica para llegar al mejor resultado social posible. También nos habla de los principios que operan en el razonamiento jurídico de manera interpretativa. Así se formula cómo los jueces evaluativos para resolver los problemas de interpretación. Bueno, este fue nuestro análisis frente al debate entre Hart y Dworkin. Gracias por su atención y agradecemos todo este primer semestre y por el conocimiento que nos generó. Gracias, profesor Ciro. Muchas gracias.